Maestro Zenén Ceferino, déjeme enlazarme en estos momentos con nuestro amigo Daniel Marmolejo, periodista independiente, a quien le doy las gracias por tomarme la llamada. Ahí me escuchas, Dani, buenos días. Perfectamente, Vicente, muy buenos días, saludos a tu persona, a todo el auditorio que amablemente nos está escuchando en este momento importante, Vicente. A ver, Daniel Marmolejo, ¿qué piensas de este llamado a no hacerle caso a Hugo López-Gatell en Televisión Nacional por parte de Javier Alatorre, de TV Azteca? Yo creo que hasta revisar la concesión debería el gobierno, y no es un golpe autoritario, es una irresponsabilidad que puede rayar en lo criminal de la televisora de Ricardo Salinas Pliego. Efectivamente, Vicente, la Ley Federal de Radio y Televisión, en el artículo 101, señala cuáles son los elementos que constituyen infracciones a la ley. Y el primer punto del artículo es las transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional, a la paz y el orden público. Y esto es lo que está violando Javier Alatorre. Sin señalar aún más que este llamado rebelde, opositor, negado a una autoridad pública, en un momento crucial para el país, en donde se ponen en riesgo las vidas de las personas, constituiría además otros delitos penales que se tendrían que evaluar dentro del marco de nuestras leyes. Basándonos en este primer artículo de la Ley Federal de Radio y Televisión, querido Vicente, ya está en riesgo la concesión de TV Azteca. Hay que dejarlo claro en este momento contigo, la concesión ya está en riesgo, ¿sí? Y no vamos a dejar de mantener la posición crítica a esta forma de actuación de un comunicador que, más allá de su rating, se ha vuelto una voz presente en el ámbito de la nación, utilizando una concesión, la cual tiene como característica la privatización del Instituto Mexicano de Radio y Televisión, ¿sí? Univisión, y esta transición ocurre en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Se va dando toda esta fenomenología de privatizaciones. Es muy importante, Vicente, bajo las circunstancias actuales, no solamente ver la Ley Federal de Radio y Televisión, sino el artículo 130 del Código Penal, que dice lo siguiente: se aplicará la pena de 6 meses a 8 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades que se refiere el artículo 132, y continúa: a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de 5 a 15 años de prisión y multa hasta de 20,000 pesos. Esta actitud de TV Azteca, absolutamente irresponsable, en donde toman como elemento contrario al gobierno la posición de algunos gobernadores para respaldarse ellos y atacar a la autoridad federal, tiene otro contexto también. El llamado a ignorar en este momento de pandemia tiene que ver con la sustitución dentro de la conceptualización de esta acción de alguien que supla una autoridad. O sea, no lo está diciendo Javier Alatorre, pero se intuye directamente que desconocer a Hugo López-Gatell,
que desconocer a la Secretaría de Salud, que desconocer al Consejo de Salud, que desconocer significa que ellos estarían dando en algún momento la línea de un sustituto mediático al menos, y eso, Vicente, es un golpe al Estado. Y al final, Daniel Marmolejo, sería también desconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el que una y otra vez reiteradamente ha dicho que confía en Hugo López-Gatell, que López-Gatell junto al secretario Jorge Alcocer tienen la estrategia en sus manos y que además que él no se mete en esa estrategia, que se la ha dejado a los científicos. Es también desconocer la autoridad del mismísimo presidente de la República. No sé si estás de acuerdo. Sí, porque recordemos que la constitución de los consejos que tienen que ver con temas como seguridad, como salud, son presididas por el presidente de la República. Este es uno de los desafíos más arteros a una autoridad o a un grupo de autoridades por parte de un grupo mediático golpista. No hay que olvidar tampoco, Vicente y queridos amigos, cómo arrancaron sin oposición de Vicente Fox y con una mediación ridícula del gobierno, las operaciones de CNI, Canal 40, justamente durante el tiempo de Vicente Fox. En el señalamiento que yo hago a la Secretaría de Gobernación a través de Twitter para que sea revisada la concesión y argumentando en ese momento lo siguiente. Evidentemente, Vicente, estamos viendo otro ataque más de Salinas, el cual estaría ya operando, porque también hay que dejarlo claro, una estrategia legal. Salinas no es un hombre que dé un paso sin blindajes legales. Ricardo Salinas Pliego. Y en ese momento estarían ellos reunidos en comité, en consejo, para determinar cuáles pudieran ser las acciones que no tendrían por qué ser tibias de la Secretaría de Gobernación. Y ellos, acostumbrados a la frase de Vicente Fox, ¿y yo por qué?, esperarían que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la presión que se está haciendo en este momento contra esa mafiosa televisora, repitiera la misma frase, ¿y yo por qué? ¿Y por qué? Porque sería una irresponsabilidad del gobierno no actuar contra este golpe a la salud de los mexicanos. De allí que la responsabilidad de un comunicador, como lo es Javier Alatorre, tiene que ver con poner en riesgo una o más vidas de mexicanos en este momento. Y también quiero hacer un llamado a los colegios de abogados, a los institutos de investigación jurídica y a los patriotas con conocimiento del derecho para que actúen en consecuencia. Porque si el blindaje de Salinas Pliego con su grupo de abogados es muy consistente, estaría cometiendo las mismas tropelías que cometen los criminales de cuello blanco en este país y que tú y yo hemos desenmascarado uno a uno, tanto a quienes han estado en los gobiernos y han sido cómplices de la devastación y la corrupción, como aquellos que, valiéndose de corporaciones, han utilizado los recursos legales y han utilizado como agentes operadores a distintas autoridades para darle golpes a la tesorería,
para darle golpes a la hacienda pública. Y como en este momento está sucediendo, Vicente, para darle un golpe al espectro electromagnético concesionado que es propiedad de la nación. Daniel, no es secreto que Salinas Pliego ha utilizado siempre sus medios de comunicación, en este caso TV Azteca, para el chantaje, para lo que convenga. Y no sería descabellado pensar que Salinas Pliego pues es uno de esos que dijo el presidente no quieren pagar impuestos y van al pleito legal, a menos que sea uno de los pocos que dice el presidente que sí va a pagar. Y por otro lado, hay que recordar que Salinas Pliego tiene abiertas sus empresas por ser, según su lectura, esenciales para el país: Banco Azteca, Electra, TV Azteca. Yo no sé con qué cara pueden salir ahora también los corresponsales a la mañanera a cuestionar al presidente después de este autoinfligido golpe a la credibilidad. Mi querido Daniel, hay que analizar también, más allá del medio, el personaje. Cuando nosotros criticamos aquel discurso, dijimos, cuidado, el personaje es más oscuro de lo que muchos advierten, y hasta nos criticaron, recuerdo. Bueno, pues aquí está, y tristemente hay que decir, se los dijimos, es la empresa de Ricardo Salinas Pliego el que decía que había que cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia para hacerle frente a la pandemia, hoy dinamitándola. Es justamente la misma hipocresía que tú señalas, Salinas Pliego, la que tuvo Javier Alatorre de ir a entrevistar en el proceso electoral, siendo candidato a Andrés Manuel López Obrador, y llevarle conchas para desayunar. Son las conchas más envenenadas que ha comido el presidente, con un comunicador que, además hay que decirlo, el mismo año 2019, que personajes como Vicente Serrano, como Julian Assange, como Mario Inuti, recibieron el Premio Nacional de Periodismo. Él también lo recibió, el premio que entrega anualmente el Club de Periodistas de México y su comité organizador y de análisis. Ese premio se le debe de retirar a Javier Alatorre porque sería una posición hipócrita mantenerlo en este llamado al golpe, porque es un golpe a la autoridad. Y como bien señalas, Vicente, Ricardo Salinas es un personaje oscuro del ámbito empresarial. Los reclamos a Banco Azteca son muchos. Señalamos también el lunes pasado, Vicente, cuál era la posición del secretario de Educación respecto a un posible arreglo, acuerdo o respaldo a una empresa de Ricardo Salinas Pliego, con la cual este empresario estaría siendo beneficiado. Este grupo empresarial, ha constituido un consejo que se ha puesto al lado del presidente. Desde el primer momento dijimos que eso no era lo que requería la Cuarta Transformación, porque sabemos lo buitre que son y que estarían presionando en corto con el presidente para proteger sus intereses corporativos.